mensaje. Ya empecé a grabar y voy a compartir la pantalla y con esto empezamos. Ok. Empezamos con los contenidos a enseñar. Esto es en la primera de las lecciones que leemos, no el capítulo, las lecciones, empezamos ahí. Tenemos esas dos palabras que a veces nos confundimos entre ellas, ¿verdad? Tenemos primero el contenido de una lección y después tenemos el tema. El contenido es así. Dice aquí, el contenido se define como todo cuanto hay que aprender para alcanzar las expectativas de logro en cuanto al aprendizaje que se desea, para desarrollar las capacidades cognitivas, motrices y afectivas del discípulo. Ese es el contenido. El tema se relaciona con el contenido, pero no es lo mismo. Un tema se define como el título que se da a cada contenido, señala la calidad, cantidad y contenido por enunciarlo simplemente. Entonces son diferentes, ¿verdad? El tema puede ser el amor de Dios. El tema puede ser la arca de Noé, pero el contenido es diferente, como leemos aquí. Dice que vamos a aprender estas cosas del amor de Dios, y vamos a llegar a este punto de profundidad y estas son las preguntas que vamos a contestar. Y en un aula normal de una escuela o colegio también incluye otras cosas como cosas de motor fine, motor grueso y otras áreas también. Entonces, eso es cómo se define esas dos palabras. Son similares, pero diferentes. Aquí leemos, los contenidos en la enseñanza cristiana deben seleccionarse y organizarse de acuerdo a las edades para enseñarlos en un año. Eso yo saqué del texto. Es importante organizar bien los contenidos que van a dar y los temas también que se van a dar en un año. Si empiezan con algo, siempre uso el tema del Noé, pero si se empieza con Noé, después pasan una semana con Adán y Eva, después pasan una semana con Jesús y cómo se alimentó todas esas personas con esos pescados y panes, y después regresamos al Antiguo Testamento, es difícil para los discípulos, para los alumnos, ¿verdad? Hay que ver una manera de organizarlo. Puede ser que empezamos al inicio del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Puede ser que está organizado por tema. No importa, pero debe haber una manera de organizar y seleccionarlo. Hay temas también que no son tal vez adecuadas por niños chiquitos. Y hay temas que siempre se puede dar a una clase de adultos, pero también se va a dar ese tema tal vez de una manera diferente porque ya lo han escuchado miles de veces, ¿verdad? Entonces, pensamos en esto, en cómo seleccionamos y organizamos los contenidos y temas de las clases. Hablando de esto, entre contenido y temas, si elegimos que vamos a empezar al inicio del Antiguo Testamento y vamos historia por historia. Esas son las temas, pero los contenidos específicos que decidimos incluir dependen la edad de las personas. Tocamos un poquito este tema hoy de cómo elegimos contenidos y actividades y todo eso por edad. Tocamos un poquito esto hoy, pero la otra semana, que es la última semana de clases, seguiremos hablando de eso.
Ok. Esto yo saqué del texto también. Hay varias maneras de pensar en tipos de contenido. Aquí son tres: saber, saber hacer y saber ser. Y son muy diferentes. Para mí, debe haber algo de cada uno de esos tres en cada clase. Hay otra gente que piensa que, bueno, si están tocando un tema por unos 5 semanas en el mismo tema, la primera lección puede ser solo con conocimiento, con ese primero de saber. Tal vez la siguiente podemos tocar el tema de saber hacer y en la última, saber ser. Eso no está malo, solo que en mi estilo de enseñar yo prefiero tocar un poquito cada uno de esos temas, si quiere, cada uno de esos tipos de contenido, perdón. Si quiere pasar unos 5 semanas en una sola tema, está bien, yo he hecho esto, pero yo trato en cada lección que saquen de esa lección que hay algo en el contenido de saber, o que van a aprender algo nuevo. Si estoy en esa historia de Adán y Eva y estoy con chiquititos, puede ser que es primera vez que han escuchado esa lección. Entonces, todo va a ser nuevo en ese área de saber. Pero si estoy con jóvenes o adultos, ya han escuchado eso varias veces. Debo buscar un poco más profundo, leyendo la Biblia, pero también tal vez otros textos escrito por teólogos o otras personas para ver algo nuevo, si hay algo nuevo de esta historia que tal vez esos adultos o jóvenes no habían escuchado antes, algo que sería nuevo. También saber hacer, debemos de incluir en cada lección, y saber ser. ¿Qué es la diferencia? Eso pregunto a ustedes, quiero que alguien me conteste. ¿Qué es la diferencia entre saber hacer y saber ser? Ok, les voy a dar un ejemplo que hemos hablado antes en esa clase. Antes estuvimos Miss, hablando. Ujú. disculpe. Saber hacer no tiene que ver con las habilidades y saber ser no tiene que ver con la personalidad. Sí, Lo que es la exacto. persona en sí, su carácter. Ujú. Sí, exacto. Hablando como hace unas 2 semanas, creo que fue, estuvimos hablando del maestro y los maestros que queremos para dar esas clases en las iglesias. Y yo les dije que el maestro tenía que saber ciertas cosas, tenía que conocer la Biblia. Cheque, ya tenemos el saber. Un buen maestro debe saber hacer ciertas cosas. Un buen maestro debe saber hacer, enseñar, debe saber cómo dar la clase. También un buen maestro debe ser buen cristiano, debe ser buen ejemplo, debe ser un montón de cosas. Ese es un ejemplo de lo que quiere decir esto, ¿ok? Y ese fue un ejemplo de cómo es un maestro. Ah, y en cada clase también podemos sacar esas tres cosas de cada tema, creo. ¿Vimos? There we go. Ok, otra manera de pensar en qué son tipos de contenido. Contenidos conceptuales se refieren a la información que se quiere transmitir al discípulo sobre las cosas, datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan en la forma escrita o verbal. Eso es relacionado con esto de saber, ¿verdad? Contenidos conceptuales. Debemos enseñar o ayudar a los discípulos a entender, no solo, no solo memorizar, pero también entender un poquito
esas cosas que se menciona aquí. Las cosas, datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan en forma escrita o verbal. También aquí tenemos abajo contenidos procedimentales. Se refiere al desarrollo de capacidades y destrezas que queremos que el discípulo adquiera competencias. Tales como métodos de trabajo, técnicas para obtener un producto, procedimientos a seguir en la construcción de algo, estrategias para el logro de metas y otras prácticas. Ok, esta es un poco más de saber hacer, ¿verdad? Desarrollo de capacidades. Habla un poco más de qué puede hacer la persona. Arriba, contenidos conceptuales, que el discípulo, el alumno va a memorizar y empezar a entender esos temas. Aquí abajo, contenidos procedimentales, es un poquito más empezando a hablar de qué se puede hacer. Seguimos con estos dos contenidos actitudinales. Están dirigidos al equilibrio personal y conveniencia social. Implica la discusión, confrontación y transformación de actitudes y valores sustentados en normas y códigos de conducta establecidos sociológicamente. Esa tiene que ver un poquito más con saber ser, ¿verdad? El equilibrio personal y convivencia, social. Eso está tratando un poquito más de esa área. Y la última, contenidos transversales. Son contenidos que se manejan a través de todas las enseñanzas indispensables para formar carácter, hábitos de higiene, salud preventiva y convivencia. Estos contenidos se refieren a la salud, medio ambiente, educación vial, moralidad, ética y otros. Ok, aquí no, tal vez en la iglesia no hablamos mucho de la salud física, pero el salud espiritual y moral también hablamos de esto, sí. Y eso podemos incluir en las clases en la iglesia también. Cada una de esas 4 cosas son importantes, ¿ok? A veces en las iglesias solo enfocamos más en memorizar o solo, y eso es el saber. A veces puede ser en su iglesia se enfoquen más en la segunda, saber hacer, o se enfoque más en el saber ser. Pero cada uno es importante. No podemos enfocar en el saber ser, que parece más profundo, pero no podemos enfocar en esto si no se saben, ¿verdad? Hay que empezar con el saber y después el saber hacer y después el saber ser. Cada uno de esos 4 son importantes y cada uno tiene su lugar dentro de la enseñanza en la iglesia. Cambiamos un poquito de tema y hablamos del plan de clase. Aquí vamos a pasar un poquito más de nuestro tiempo hoy. Cuando estamos haciendo planes para nuestras clases, tenemos que tener en mente, debemos de tener en mente los objetivos de aprendizaje, los de nosotros que somos maestros. Yo recuerdo pasando horas y horas y horas en mis clases en la universidad hablando de objetivos y cómo se escribe un objetivo, que es un buen objetivo, que es un objetivo que nos sirve, cómo evaluamos que hemos logrado esos objetivos. Casi después de los 4 años de la universidad, uno ya no quiere escuchar esa palabra, pero en el trabajo también piden esto, en las escuelas y colegios, y igual para nosotros. Una clase no debe ser solo leyendo un pasaje y después el maestro habla un poquito del pasaje y si es con niños pintan algo y ya estuvo. No, ¿qué es el propósito de dar esa lección, de tener este día de clase? ¿Qué propósito tiene esta clase hoy ahorita?
Mire, ya solo tenemos 10 minutos. Bueno, eso tiene que ver con los objetivos. Aquí dice, en términos de aquello que serán capaces de conocer, hacer y cómo se sentirán los discípulos en relación al conocimiento querido. ¿Ok? Un objetivo puede ser que al final de la clase hoy los discípulos van a poder decir las 3 cosas más importantes que aprendimos de la historia de Adán y Eva. Eso puede ser un objetivo. Otro objetivo puede ser al final de la clase hoy los alumnos, los discípulos van a poder explicar la importancia del bautismo. Ese es un objetivo, ¿ok? No creo que lo escribí aquí, voy a ver. No. Medio al final. Bueno, con los objetivos, cada vez que tenemos un objetivo, aunque en la iglesia tal vez no es una escuela, no es un colegio, pero hay que ver una manera de evaluar si lograron ese objetivo, ¿ok? No solo tenemos ese objetivo y ya estuvo, no. Al final de la clase debemos evaluar si lograron entender o poder hacer este objetivo. En las escuelas, colegios, es más común que ese sería un examen o un proyecto, una exposición o algo así. En la escuela dominical no es tan común que les damos un examen, o puede ser, no sé, en la clase de bautismo o matrimonio o en cualquier otras cosas que tenemos en la iglesia, puede ser que sí, no sé, pero es más común que miramos si hemos logrado ese objetivo a través de preguntar a las personas presentes en el curso, en la clase, o que damos la información y después hay un tiempo de discusión que la gente puede preguntar a la otra gente de la clase, que pueden discutir un poquito con el maestro, puede ser, y con esas prácticas el maestro puede ver si han alcanzado y han cumplido con ese objetivo. Si no hay un objetivo, no sé en qué estamos en la clase. Yo aquí tengo unos objetivos escritos que son para esta clase que estamos recibiendo ahorita. Debe haber un objetivo en cada clase. Los contenidos, aquí abajo dice, aquel conocimiento necesario para alcanzar los objetivos con acciones que se realizarán a lo largo de la clase. Leer un texto, escuchar una audición, ver un video, etc. Destrezas sobre las que se trabajará, prácticas que se ejecutarán, cortar y pegar, dibujar, cantar, colorear, juegos y otras. Y técnicas que acompañarán, que se van a dividir la gente en grupos pequeños, en parejas, o que van a trabajar en una hoja de tarea individual o cualquier otra técnica, ¿verdad? También tipos de texto y temas sobre los que versarán, en fin, toda acción que lleve a un aprendizaje. Ya hablamos un poquito de la diferencia entre tema y contenido. Aquí explicamos de nuevo qué es el contenido. Es la lectura que se va a leer, la actividad que se van a hacer, todo que es parte de la clase. Y mire aquí que el contenido se trata también tipos de texto y temas sobre los que versarán al fin toda acción que lleve a un aprendizaje. Creo que ya entendemos este de contenidos porque ya lo hemos visto 2 veces. Siguiente, dice aquí secuencia y temporalización, organización de las diferentes actividades por orden de dificultad, prevenido el tiempo en que se realizarán según sus características,
actividades de inducción o presentación del tema, del desarrollo del contenido, práctica controlada o de precisión, de práctica libre o de fluidez verbal, lúcidas u otras. Ok, esto yo saqué directamente de nuestro texto, creo que era lección 7, si estoy recordando bien, pero para mí esto es un poquito diferente en la educación cristiana en la iglesia que un colegio o escuela. Cuando hablamos de organización de las diferentes actividades por orden de dificultad, paramos de ir en una escuela o clases así, educación fuera de la iglesia, es verdad que empezamos con temas básicos, le seguimos a lo más complicado, lo más complicado, lo más complejo, pero en la educación cristiana es así, pero también no es así. No es que empezamos con multiplicar y después terminamos con dividir. No. Seguimos, bueno, empezamos con temas un poco más fácil para entender y al final del año puede ser que terminamos con temas más difícil para entender, pero puede ser que no también, porque mire, en una iglesia a veces entran una familia nueva y nunca han asistido a una iglesia antes y es una mamá y un papá y dos jóvenes y un niño y todos entran a las clases y si estamos al final del año y hablando de un tema muy complicado, esa niña o joven o mamá o papá no van a entender nada, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de esto, para mí, en cada clase hablamos de saber hacer y saber ser, que debe para mí incluir en cada día de cada clase. Pero también para mí, yo pienso que sería mejor en cada clase, tratamos de incluir algo básico que alguien puede aprender o entender. Incluimos cosas básicas que el alumno menos avanzado que tenemos en el aula siempre va a poder lograr. ¿Ok? Hablando de es difícil decir la palabra bajos, pero por no encontrar mejor palabra por mi español limitado, voy a usar esa palabra bajo. Porque los que son más nuevos en la fe o que tienen más dificultad en entender esas cosas, incluimos algo que ellos siempre pueden sacar de esa lección. Incluimos algo para los que están en medio. También incluimos algo un poco más avanzado que tal vez los que son nuevos o menos avanzados, por decir, o más bajos, no sé cuál sería el correcto en español, pero algo que los más avanzados, que ellos van a poder sacar, porque esos temas más básicos ya han escuchado eso varias veces, ya lo aprendieron hace 5 años, hay que incluir algo para ellos también, ¿ok? Entonces, en esas áreas hay mucho que pensar, algo que van a saber hacer y saber ser. También incluimos cosas para los que son más nuevos y los en el medio y los más avanzados también. Algo para todas las personas que están presentes en su clase, para que no estén aburridos, también para que no estén frustrados porque todo está muy complicado para ellos. Estoy mirando que tenemos menos de 1 minuto y la aplicación de Zoom nos va a sacar. Entonces paramos aquí y cuando regresamos ahorita, seguimos con la parte de abajo en este dispositivo. Salimos de esto y reconectamos siempre con el mismo enlace.